Qué gusto poderlos saludar nuevamente, hermanos. Al inicio lo hice y por eso digo nuevamente, porque es la segunda oportunidad que paso a este estrado en esta mañana. Yo creo que todos nosotros estamos al tanto de lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? La situación cada vez se pone más complicada y las condiciones de salud, las condiciones de vida, las condiciones para el mundo son cada vez más difíciles, hermanos. Todos somos testigos de la situación que está viviendo el país de Pakistán con la India, ¿verdad? El 22 de abril, los de India acusan a Pakistán, que fueron los que hicieron la masacre de 26 civiles en la zona de Cachemira, India. Y eso ha desatado un conflicto bélico entre ellos que ha ido escalando, hermanos, y que cada vez se pone más complicado, porque la India tiene un tratado que se conoce como el Tratado de las Aguas del Indo. El Indo es un río que nace en la India y que el 80% de agua para el país de Pakistán está proveniente del Indo. Y entonces la India, en su proceso de apretar las condiciones para Pakistán, está cerrando todos los chorros para que no le llegue agua a los pakistaníes. Y por esa razón es que la situación se está complicando cada vez más entre esos países. Por otro lado, en Medio Oriente todos somos testigos que Israel está contemplando poder prácticamente obtener el control de la franja de Gaza. Nosotros sabemos que hace poco un misil proveniente de Yemen, de los hutíes que están radicados en Yemen, cayó en el aeropuerto internacional David Ben Gurión de Tel Aviv. Prácticamente pudo burlar todas las defensas aéreas que Israel tiene y cayó en el aeropuerto internacional David Ben Gurión en Tel Aviv, y eso ha complicado, hermanos, las cosas en Medio Oriente, porque los de Yemen quieren que no lleguen los aviones y de alguna manera boicotear el espacio aéreo de la nación de Israel. Por otro lado, más allá, lejano oriente, de acuerdo a la geografía antigua, hoy lo que es Asia, está el famoso conflicto entre Ucrania y Rusia, al cual se le ha unido China y Corea del Norte. Tengo un libro acá en mis manos que se escribió en el año 2010 y lo que voy a citar tiene como fuente la Federación de Científicos Americanos del 2008. Y quiero leer rápidamente. A la fecha, cuando fue escrito el libro, el poder nuclear en el mundo ha continuado. Y ahorita le cité varios países que están en el ojo de las noticias. Rusia tiene 14,000 cabezas nucleares en su arsenal. Estados Unidos, que se cree el policía del mundo, tiene 5,400. China, 240. Israel tiene 80. Pakistán tiene 60, la India tiene 50 y Corea del Norte tiene 10. Los países que están siendo noticia a nivel mundial, todos tienen ojivas nucleares. Y todos nosotros, hermanos, somos testigos que las bombas nucleares, su capacidad se mide en kilotones. Y si nosotros nos ponemos a hacer una investigación de las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945, la capacidad era de 1 kilotón y prácticamente arrasaron con ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Hasta el momento son lugares en los que no se puede habitar y a los que no se puede acceder por la radiación. Hoy el mundo está armado, está, como decimos, armados hasta los dientes, y la condición como administradores del planeta cada vez es más pésima. Como administradores del planeta, hermanos, no hemos sabido manejar los recursos.
no hemos sabido manejar la energía, no hemos sabido manejar la basura, no hemos sabido manejar el agua, no hemos sabido manejar el aire. Y cada una de las cosas que yo pudiera enlistar esta mañana como seres humanos, como civilización humana, que nos alabamos por haber ido a la luna en 1969 y otra serie de avances, pero que nos hemos detenido en la administración del planeta. Llegará un momento, estimados hermanos, en el que el Señor Jesucristo nos dará una lección de cómo se gobierna, de cómo se administra, de cómo se atiende a los seres humanos con autoridad. Yo quiero llevarle a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer 10 versículos de Apocalipsis 20. Esta mañana no sé si me va a alcanzar el tiempo para abarcar todo el contenido, pero quiero que hablemos un poco del milenio, porque para algunos hay algunas curiosidades, para otros dudas, otros quizá quieren profundizar más sobre el tema, el milenio, hermanos. De acuerdo a la escatología dispensacionalista, usted busca Apocalipsis 20, lo próximo que la iglesia espera es el arrebatamiento. Es lo que esperamos, anhelamos y creemos que es lo que va a suceder, el arrebatamiento de la iglesia, que puede ser en cualquier momento. Una de las características de ese momento especial profetizado en la Biblia es la inminencia, ¿sí? Entre otras cosas que podemos citar, es la inminencia. Y la inminencia significa que puede ocurrir en cualquier momento, que no hay ninguna señal específica para decir mañana va a ser o pasado mañana. Puede ser en cualquier momento. La iglesia es arrebatada y el mundo empieza los 7 años de tribulación, que van a culminar con la famosa guerra del Armagedón, ¿sí? Interesante que el mundo se prepara para diferentes guerras y hoy estamos en un conflicto, ¿verdad? Que aunque nosotros no estemos inmersos en los conflictos que ya cité, nos afecta, hermanos, por los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años, la primera vez que se menciona 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos? 1000 años, la segunda vez, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto? 1000 años, la tercera vez que se menciona 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Ahí tenemos ya 5 veces, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Inmediatamente termina el periodo de tribulación
El Señor se hace visible ante los ojos del universo, lo voy a decir así. El Señor viene para inaugurar su reino milenial. Así que esta mañana yo quiero que usted haga uno de los buenos ejercicios que hacemos al venir a la iglesia, que es buscar en la Biblia los textos para que los lea juntamente conmigo. Veamos, por favor, Zacarías capítulo 14, hablando del reino milenial. En el arrebatamiento, mientras usted busca Zacarías 14, Cristo arrebata su iglesia y nos encontramos con Él en el cielo, en las nubes, dice Pablo a los tesalonicenses. Pero cuando Él viene a inaugurar el reino milenial, vea usted lo que dice Zacarías capítulo 14 y versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿en dónde? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, algo así como una especie de cruz. Cuando Cristo venga para inaugurar su reino milenial, donde nos dé una lección magistral de cómo se gobierna, y que nosotros hoy, previo a ese momento, debemos ejemplificar e ilustrar cómo gobierna el Señor nuestra vida personal, lo hará de manera física más adelante. ¿A dónde pondrá sus pies? En el monte de los olivos. Ya leímos este texto, pero me gusta que lo compare con Hechos capítulo 1. Vaya por favor rápidamente a Hechos capítulo 1 y veamos rápidamente este pasaje que ya fue leído por hermana Jacqueline, pero que me interesa para contrastarlo con lo que acabamos de leer en Zacarías. Hechos capítulo 1 versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pregunta: ¿de dónde fue alzado él? Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama, ¿de dónde? Del Olivar. O sea, Cristo fue tomado del monte de los olivos, y cuando venga a su reino milenial va a poner sus pies en el monte de los olivos. Y eso es importante, hermanos. Mire por favor Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Ve qué interesante esto. Porque en el arrebatamiento las personas van a desaparecer, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Las personas, los cristianos, los hijos de Dios, vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo le llamamos a eso nosotros? En un parpadeo. Una empresa norteamericana realizó una investigación, esto fue citado por Adrian Rogers en una de sus conferencias. ¿Cuántas veces parpadeamos al día los seres humanos? La conclusión de esa empresa fue que 20,000 veces parpadeamos al día. Y si el arrebatamiento va a ser en un parpadeo, decía Adrian Rogers de una manera muy interesante, el Señor tiene 20,000 veces para podernos arrebatar en tan solo un día. Así que el arrebatamiento va a ser algo que va a suceder instantáneamente, y que la iglesia va a ser levantada para encontrarse con el Señor en el aire. Pero cuando el Señor venga para inaugurar su reino milenial, mira lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene, ¿con quién viene? Con las nubes. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá. En el arrebatamiento usted va a desaparecer de donde esté. ¿Cuántos van a desaparecer en el arrebatamiento? Tenga mucho cuidado si desaparece el que está a su lado y usted se queda. Ahí sí que el gran poder sí se queda. Porque usted tiene que estar seguro, tiene que estar segura que al momento que se dé el arrebatamiento usted desaparece. ¿Sí? Entonces dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Que dice: sí, amén.
En el arrebatamiento la gente va a decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué desapareció mi suegra? Gracias a Dios que se fue, va a decir. Mas no sabe que se fue con el Señor. Gracias a Dios que se fue mi esposo. Me trataba de lo más pésimo porque ella no venía a la iglesia y él sí, pero se fue con el Señor. En el reino milenial, cuando Cristo venga para este momento, dice que todo ojo le verá. Y eso es interesante. Veamos a Cristo reinando como el gobernante del mundo y del universo. Vamos a Isaías capítulo 11, versículos del 3 al 5. Uno de los políticos que en Guatemala hoy está preso y que engañó a mucha gente con aquella famosa frase mano dura, que no funcionó para nada. Veamos lo que dice Cristo como el presidente del mundo, reinando en ese periodo de 1000 años, mientras Satanás está amarrado, porque lamentablemente hoy todo el mundo, cristianos y no cristianos, decimos, es que el diablo usted, es que el diablo, fíjese. Pues para que nos demos cuenta que el corazón de la humanidad sin el diablo sigue siendo malo y perverso, el Señor lo va a amarrar por 1000 años, para que ninguno diga, es que el diablo usted, es que el diablo. Mientras ese personaje es amarrado y el Señor gobierna sobre el mundo, vea lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 3 al 5. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea que nadie le va a llegar a chismosear ni le va a decir lo que pasa. Vea, versículo 4. Sino que juzgará ¿cómo? Con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Y qué dice? Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En el reino milenial, una de las características que sobresale es la justicia y la paz, hermanos. Díganme ustedes, como humanidad, como guatemaltecos, ¿tendremos justicia? ¿No es cierto que aquí en Guatemala, y suena esto fuera de nuestros países, verdad? Como decía una persona en Estados Unidos, allá en Guatemala todo se logra con el dinero, dice. Y yo dije, ¿qué fama nos echamos? Pero lamentablemente el soborno, el cohecho activo, el cohecho pasivo es una realidad, hermanos, de los estratos sociales más bajos hasta las élites del gobierno. No hay justicia, ¿verdad? No hay justicia. Realmente uno se pone muy triste cuando oye las noticias, ¿verdad? Y dice, fulano de tal, fue evidente que pasó tal cosa y le dieron 1 año. Y le dieron pensión conmutable. En el reino milenial la justicia será una realidad al 100%, porque el presidente, el administrador y el gobernador no va a ser ninguno de nosotros, sino va a ser el mismo Dios, el mismo Jesucristo desde Jerusalén. Vamos al Salmo capítulo 2 y veamos una de las frases icónicas en la Biblia al referirse al reinado de Cristo con esa justicia. Salmos capítulo 2, versículo 7 en adelante. Búsquelo por favor. Dice el versículo 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. ¿Cómo va a juzgar el Señor? Con vara de hierro. Díganme ustedes, quizá nosotros estamos acostumbrados a que en un momento dado nos castigaron con un chicote caballo. Algunos de ustedes con la llina, con la chancleta, ¿verdad? Y le decían a su mamá, pase que no le voy a pegar. Y cuando pasaba le dejaba ir los bombazos porque usted había hecho algo malo o quizá yo había hecho algo malo. En el tiempo de Cristo, Él va a juzgar con vara de hierro. Si un chicote, si una vara nos dolió, ojo que esa es una frase representativa, ¿cómo será juzgar con vara de hierro? Imagínense.
Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 2 y mire lo que dice el versículo 27. Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Vara de hierro significa que el que la hace, la paga. ¿Sí? El que la hace, la paga, hermanos. Y si alguien es justo y nadie le sobrepasa, es Dios. Él es justo absolutamente. Apocalipsis 2:27. Y la regirá, que dice, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Cómo va a regir? Con vara de hierro. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 19 y mire por favor el versículo 11. Cuando Cristo esté, ya vamos a ver dónde va a ser su sede en este planeta. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Oiga, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Por eso es que este jinete de Apocalipsis 19 se diferencia del capítulo 6, porque este tiene una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones. Y oiga, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita él reina sobre usted y reina sobre mí, y no vivimos en una teocracia, vivimos en una democracia entre comillas, ¿sí? Porque el término democracia, demos kratos, el gobierno del pueblo, pero usted sabe realmente que no gobierna el pueblo, ¿sí? Si todo lo que dice en las redes sociales es cierto, que yo no me he detenido a investigar esa parte. Lo último que hizo el presidente, si es cierto que vendió a Guatemala ante los organismos internacionales, es cuestión de investigar. Pero si fuéramos una democracia, se nos hubiese consultado esa decisión y analizado para ver qué decíamos nosotros. Pero ese es otro tema. El punto aquí es que mientras Jesucristo esté gobernando físicamente, su justicia y su actuar va a ser con vara de hierro. El que la hace, la paga. Si hoy en día alguien ha podido escapar de la justicia, alguien ha podido sobornar, ha podido comprar jueces, ha podido comprar magistrados, lamentablemente esto se da en el planeta. Pero cuando vemos el gobierno del Señor, nos damos cuenta que las condiciones son otras. Vamos a Isaías capítulo 2 y veamos por favor cuál va a ser la sede de este reino milenial. ¿Dónde van a estar sus oficinas? ¿Dónde va a estar la sede? ¿Dónde va a estar su palacio de gobierno, si cabe la expresión? Vamos a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Vea lo que dice el profeta. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte. El término monte es una palabra para referirse a un gobierno, a una administración. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová, que dice, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, que dice, la palabra de Jehová. La sede, hermanos, la sede del gobierno del Señor va a ser Jerusalén.
Por eso el gran problema en ese pedacito de tierra, hermanos, porque Dios puso sus ojos ahí de manera soberana, no los quiso poner en Guatemala, no los quiso poner en Panamá, no los quiso poner en República Dominicana o en Cuba, no, los quiso poner en un pedacito, lo que hoy se conoce Israel, con su capital espiritual Jerusalén, porque la capital política es Tel Aviv. Pero cuando venimos a la Biblia, el lugar donde el Señor va a poner su trono, donde su palacio va a estar establecido, va a ser la ciudad de Jerusalén. Por eso la chispa que va a encender la tercera guerra mundial, de acuerdo a Zacarías, va a ser la ciudad de Jerusalén. Y usted es testigo que es un pleito que tienen los judíos con los palestinos, y que la ONU ha reconocido a Palestina como un estado observador, y que ahorita hay grandes problemas ahí con la administración de la ciudad. Un grupo administra la parte política y social, y otro grupo administra la parte religiosa, de tal manera que no es fácil ir a la famosa cúpula de la roca o la mezquita de Omar, donde se cree que ahí está la roca donde Abraham iba a ser sacrificado, y que debajo de esa construcción estaba el templo o las bases del templo. No es fácil ir ahí, porque la administración es otra dentro de la misma ciudad. Ahora, mire qué interesante. Yo quiero que vayamos a Zacarías capítulo 14. Vamos a Zacarías 13. Me voy a adelantar a esta parte. Zacarías capítulo 13. Como lo que es el periodo de la tribulación va a concluir con la famosa guerra de Armagedón, y que nosotros hoy vemos que las guerras se están volviendo más famosas y nos estamos como acostumbrando a ellas. Zacarías capítulo 13. De acuerdo a Zacarías capítulo 13, versículo 8, ¿cuánta gente va a poder sobrevivir a estas guerras o a esta última guerra y va a pasar al reino milenial? Por lo menos a grosso modo el profeta nos lo dice en el capítulo 13, versículo 8. ¿Lo tiene? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes que dice serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera que dice quedará en ella. O sea que si usted tiene un pastel y lo parte en 3, 2 pedazos se van a comer y uno se va a quedar allí. ¿Qué significa eso? Que el grupo, que no dice qué cantidad, la tercera parte que quede después de la guerra de Armagedón es la parte que va a poblar el momento del milenio. Vamos a Zacarías 14 y veamos lo más claro, como dice Zacarías 14, versículos 16 al 19. Vea lo que dice acá. Esta tercera parte, que no sabemos cuántos millones van a ser, ni de qué naciones van a ser, vea lo que dice: y todos los que sobrevivieren, ¿de dónde? De las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Cuántos sobrevivieron? La tercera parte, dice el versículo 8 del capítulo 13. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, oiga, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero oiga esto: y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, que digan: yo no quiero ir hasta allá, ¿qué voy a ir a hacer hasta allá? ¿Qué dice acá? Acontecerá que los que no quieran ir a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere, que está cerquita, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. La gente que sobreviva y que pase al milenio, al reinado de Cristo, como gente común y corriente, la gente de las naciones que digan: no queremos ir allá, no va a llover, las plagas van a caer sobre ellos. Y vea por favor Isaías capítulo 65, mire lo que va a pasar.
con vara de hierro. Isaías 65, 23 y 24. Aquellos promotores que digan, tapemos las calles, vamos y hacemos una revuelta contra él, levantémonos todos los sindicatos que hay en ese tiempo, si es que van a haber, y hagamos una revuelta. Mire lo que dice Isaías 65, 23 y 24. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, que dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Versículo 24, y saldrán, dice, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquel que se revele delante de la presencia del Señor, que se quiera pasar de listo, que pretenda evadir la justicia, la vara de hierro se aplicará a aquella persona durante el milenio. Ahorita aparentemente cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Cada quien hace lo que quiere y la justicia parece que no llega. Pero déjeme decirle que de la justicia divina nadie se puede librar, excepto aquel hombre y aquella mujer que han puesto su fe en Jesús. ¿Quiénes estarán en el milenio? Veamos acá, por favor. Vamos, ya leímos acá. Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3. Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Quiénes van a estar en el milenio? Los que sobrevivan a esa última guerra que ya mencioné a un principio, van a poblar esa parte de la tierra en el reino milenial. Vamos a Zacarías capítulo 12, mire por favor versículos 9 al 11. Zacarías capítulo 12, versículo 9 al 11. Y en aquel día yo procuraré seguir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. El valle de Megido es otro nombre en la Biblia para hablar del valle de Armagedón o del lugar donde se va a pelear la última guerra. Vamos a Isaías capítulo 65, versículo 23. Isaías capítulo 65, versículo 23. Vean ustedes que durante el milenio, las personas que pasen a esta parte del gobierno del Señor van a tener una vida bastante normal, porque va a haber gente que va a nacer en ese periodo. Isaías 65, 23, ¿lo tienen? No trabajarán en vano, y vea lo que dice la frase, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. En esta parte, en esta época del reinado de Cristo de 1000 años, las personas que pasen, que sobrevivan y que estén poblando el planeta después de la guerra de Armagedón, van a seguir desarrollándose como seres humanos que tienen sus hijos. Y claramente dice, no trabajarán en vano, ni darán luz para maldición. Las personas aparentemente van a seguir desarrollando una vida normal por los cambios que van a haber. Mire por favor Isaías capítulo 65 y mire el versículo 20 y versículo 22. Vea usted que en este tiempo, el promedio de vida parece ser que va a ser un poco más largo.
Durante el milenio va a haber alguna restauración, no completa ni total, una restauración parcial de algunas de las cosas que el pecado ha arruinado, y que durante el reinado de Cristo las condiciones van a cambiar por su poder. Mire por favor Isaías 65, versículo 20 al 22. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días, que dice, no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Dígame ustedes, ¿quién es considerado niño de 100 años? Bueno, usted dice, a esa edad ya nos ponen pañal otra vez, va a decir usted. Bueno, pero no está hablando de eso. A esa edad ya volvemos a ser como niño otra vez. No, está hablando, hermanos, ustedes y yo somos testigos de que cuando la humanidad empezó, las condiciones de vida eran distintas a las de hoy. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Y cada uno 950, 930, y comenzó el problema a descender por causa del pecado. ¿Cuál es la medida estándar hoy? 70, y en los más robustos son 80. A pura acetaminofén, ibuprofén y dexametasona, y ahí vamos, ¿verdad? Y si bien nos va, llegamos a los 70 o a los 80, ¿verdad? Gracias a Dios. Y si no, algunos ni de los 55 van a pasar, ¿verdad? O vamos a pasar. Digo esto ¿por qué? Porque el promedio de vida, la esperanza de vida en Guatemala está en 70, 74 años. Y de acuerdo al Salmo 90, 70 dice. Y los que van al gimnasio quizás 72, los que toman jugos verdes 75 por ahí posiblemente, los que hacen dieta keto 76, ¿verdad? No, 70, y en los más robustos 80, con toda su fortaleza, porque pronto pasan y ¿qué? Y volamos. Desde Matusalén 969 hasta en qué momento, imagínense, 70 años. Usted conoce chavalos de 20, de 22 años y ya tienen canas, más canas que yo. Y 20, 22 años. De 25, de 30 ya están pelones, ya botaron el pelo. ¿Por qué? Porque todo el problema de salud ha venido degradándose. ¿Por qué digo esto? Porque en el milenio, en ese tiempo, la vida va a tener una condición más larga. La vida va a tener una condición mejor. Veamos ahí nuevamente el versículo 20 de Isaías 65. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años, que dice, será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Oiga, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Una promesa que Isaías está diciéndole a la nación de Israel, y que en el reinado milenial va a tener su cumplimiento. Dice los días de los árboles. ¿Cuánto tiempo vive un árbol? Imagínese. ¿Cuánto tiempo vive? Yo tuve la oportunidad en el 2005 de hacer un viaje, no recuerdo si esto está en el estado de California o en el estado de Oregon, donde están los árboles más altos, los más anchos y los más viejos. Tuve la oportunidad de pasar en el carro que íbamos por debajo de un árbol, porque era tan ancho que pasaba el carro por ahí. Y ahí tenían los datos de cuántos años tenía ese árbol y los árboles más altos. Ahí estaba el famoso secoya. Y es impresionante, hermanos, ese pedacito de tierra que Dios me permitió pasar ahí. Digo, algún día quiero regresar ahí, porque era la 1 de la tarde y uno se mete a ese bosque y parece como las 6 de la tarde, oscuro,
completamente oscuro. Y cuando uno sale de ese pedazo, hermanos, el sol lo deja alucinado. ¿Por qué? Porque es de día, pero al pasar por ese pedacito es tan oscuro por lo denso de los árboles. Ahí hay unos árboles que tienen años, 200 años, 300 años, y ahí tienen los stickers en cada árbol. Ahí lo tiene, dice: este árbol, el nombre científico es tal y tiene tantos años. El texto claramente dice: porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Yo siempre me pregunté, cada vez que jugábamos en la cancha de Berea, cuántos años podía tener el Conacaste que estaba ahí. No sé, algunos decían 75, 80, otros decían tiene más de 100 años. Algunos bromeaban ahí, decían fulano de tal lo sembró, decía. ¿Verdad? Pero era una broma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Quizá hoy usted conozca de algún árbol que usted puede decir: dice mi bisabuelo que cuando él nació, cuenta mi papá que ese árbol ya estaba. Posiblemente usted conozca un árbol. Ahora, durante el milenio, hermanos, habrá muerte. Siempre esa es una de las cosas que durante el milenio va a pasar. La gente va a seguir muriendo. Va a morir quizá con más años, pero va a morir. Por eso dice: el pecador de 100 años será maldito. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Porque la muerte es algo que el Señor no va a corregir para el tiempo del milenio. Va a corregir la fauna, va a corregir la flora, las frutas, las verduras van a ser exquisitas, no van a haber plagas, el clima, así como en Chiquimula me imagino que ya no va a haber tanto calor como ahorita, porque va a corregir todos esos problemas climáticos, pero la gente siempre va a morir. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, ¿lo tiene? Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? Lo último que el Señor va a corregir, si cabe la expresión, va a ser la muerte. Pero durante el milenio la gente va a morir de 150 años, de 200 años, de 300 años. La gente va a morir, ¿sí? Porque esa parte el Señor no la va a quitar. Regresemos a Isaías capítulo 11. Y miremos rápidamente que van a haber algunos cambios en la ecología, en la fauna y en la flora del planeta. Isaías capítulo 11, versículo del 6 al 9. Todos nosotros somos testigos que cuando Adán y Eva fallaron, metieron la pata, el Señor le dijo: bueno, cada vez que des a luz un hijo te va a doler. ¿Sí? Así le dijo a la mujer. Y hasta el día de hoy pasa eso o no pasa. Mujeres que no tuvieron a sus hijos por cesárea, levanten la mano. ¿Les dolió la tenida de los hijos o no? Gran poder, dicen, ¿verdad? Yo he dicho que estaba en la emergencia del hospital platicando con una pediatra por nuestra hija. La pediatra de mi hija trabajaba allí y nos decía: llévenme al hospital. Y estábamos ahí cuando oíamos ¡ay! Y decíamos: ¿qué pasaría? Porque era afuera, desde afuera oía los gritos, ¿verdad? Y todos los doctores y los residentes de medicina allí, todos alarmados porque venían con aquellos alaridos, hermanos. Y todos así nos quedamos: ¿qué pasaría? Cuando de repente entran a una mujer con la gran panza. Sáquenmelo ya, no aguanto, decía. Dije yo: sí, les duele, dije yo. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque cuando Adán y Eva fallaron, el Señor le dijo: les va a doler al momento de tener tus hijos, espinos y cardos te producirán, la tierra va a poner su resistencia contra ustedes y el Señor va a comenzar a arreglar eso en el milenio. Mire por favor Isaías capítulo 11 versículo 6, ¿lo tiene? Morará el lobo, que dice, con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Se puede hacer eso hoy? ¿Qué pasa si ponemos a un cabrito con un leopardo? Mire, el becerro y el león y la bestia doméstica, que dice, andarán juntos. Y mire, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey, que dice, comerá paja. ¿Qué comen los leones ahorita? Carne, hermanos.
Tíreles un becerro usted, se lo comen. Pero dice que en ese tiempo no van a comer carne, van a comer zacate, versículo 8. Y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid, de la víbora, de la cascabel. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Imagínese usted en el milenio tener a Firulais, pero no es un perro, no que un león. Y usted está ahí en la sala, ¿verdad? Y le está sobando la melena, ¿va? Usted dice, yo no voy a estar ahí, hermano. Es bien. Los que seamos raptados, hermanos, vamos a estar en el milenio. La Biblia no da muchos detalles de qué vamos a estar haciendo. Los que vamos a venir con un cuerpo glorificado. Hay muchas explicaciones que algunos predicadores en la televisión dan, pero la Biblia no es tan clara. Aquellos que vengamos con el Señor, que fuimos raptados, quizá puestos administrativos, quizá puestos de gobierno, administraciones locales, municipalidades, no sé. La Biblia no da muchos detalles sobre eso, pero sí nos habla que los animales se les va a quitar la ferocidad, la ponzoña. Ahorita usted encuentra una ratonera en su casa, no sabe qué ratonera, la mata, ¿verdad? La ratonera no hace mayor cosa, pero para nosotros todas las culebras son iguales y las matamos, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo dice que los niños van a jugar con la culebra. No van a hacer cadenas de oro, no que anacondas van a... No, hermanos, vean ustedes, no habrá mal. Mire por favor Isaías 65, 25. Lo que Isaías 11 lo vuelve a repetir de manera resumida en el capítulo 65, versículo 25. Véalo. Isaías 65, 25. El lobo y el cordero, que dice, serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. O sea que el Señor va a corregir los problemas de la fauna, de la flora. La gente que pueda vivir en ese tiempo va a tener de mascotas un león, un tigre, qué sé yo, animales que hoy no podemos tener, hermanos. Si alguien de ustedes tiene un león, en cualquier momento va a ser usted su almuerzo o su desayuno, ¿verdad? Porque no se puede tener animales así. Vamos por favor a Isaías capítulo 2, versículo 4. Las guerras que hoy nos están afectando la economía, la paz, contaminando el mundo, están activando los arsenales nucleares. En el tiempo del milenio se acabaron las guerras. Mire por favor Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. ¿Y qué dice? Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahorita cualquier cosa que pase en los países es activemos los sistemas de defensa. En el tiempo del milenio, hermanos, no se adiestrarán más para la guerra. ¿Sabía usted que la ONU se agarró ese versículo y que lo colocó en el edificio en Nueva York? Ahí está. En los Estados Unidos, ahí en Nueva York, está el edificio donde se reúnen las Naciones Unidas. Y hay una placa en la entrada de ese edificio donde está Isaías 2:4. Porque según ellos, a través del organismo de la ONU, ¿verdad? Antes se llamaba la Liga de Naciones, 1945 se cambió a las Naciones Unidas. Es un órgano encargado de que no se peleen. Pero mire cómo se están agarrando los de la India con Pakistán. ¿Y qué es lo que hace el secretario? Por favor, hablen, hombre, platiquen, arreglen el asunto. Y aquellos están dando duro, hermanos. Por más que hayan copiado Isaías 2:4, no pueden ellos evitar la guerra ni las muertes entre los países. Vamos a Isaías 11:9 y estamos por terminar. Isaías 11:9. Hay muchas más cosas que decir, hermanos, pero no me quiero alargar más. Isaías 11:9.
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra que dice será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Durante el milenio, todo el planeta será lleno del conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿será que toda la gente se va a convertir? No, hermanos. Regresemos a Apocalipsis y terminemos, por favor, en el versículo 7 de Apocalipsis 20. Apocalipsis 27. Durante los 1000 años los animales van a tener ese cambio, la fauna va a tener ese cambio, no van a haber más guerras, la vida se va a prolongar un poquito más, la salud va a ser mejor, ¿verdad? La nación que no vaya a adorar a Jerusalén no va a llover, las plagas van a venir sobre ellos porque tienen que ir a adorar a Jerusalén. Pero mira el versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, bueno, terminó el periodo de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás desde el Edén hasta el último momento de su vida, si cabe la expresión? Y saldrá, que dice, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que al final del milenio va a haber la última rebelión de la humanidad, ¿sí? Van a decir, no nos gusta cómo Cristo está gobernando, derroquémoslo, démosle golpe de estado, ha sido muy cruel, nos ha castigado con vara de hierro. Es cierto, hemos tenido paz, no ha habido guerra, la zanahoria, las remolachas y todo no tiene plagas, la lluvia no hay problema, pero no nos gusta que Él nos siga gobernando. Rompamos ligaduras y vamos contra Él. Mucha gente dice, como la arena del mar. Van a ser engañados por el diablo cuando sea suelto y van a pretender derrocar a Cristo de su trono como presidente y gobernante. Pero mire lo que dice, por favor, allí el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué dice? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo fueron echados a estos dos? 1000 años antes. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estimados hermanos, el reino milenial es un momento en la historia de la humanidad en el que durante 1000 años Cristo será el gobernante físico del planeta y del universo. Y todos deben de postrarse, todos debemos adorar al Señor. De tal manera que en ese tiempo, como dice Isaías, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Ahorita la injusticia reina, el soborno, la mentira, las guerras y cuantas cosas más que nos rodean, que como decía hermana Jacqueline, nos afligen. Las noticias son malas, las guerras cada vez están a la orden del día, los problemas, las plagas, etcétera, etcétera. Llegará un momento en que la iglesia va a ser levantada y el mundo entrará en un caos total durante el periodo de la gran tribulación. Después vendrá este reino milenial donde el Señor va a demostrarle a la humanidad cómo se gobierna y cómo se hace justicia y cómo se tiene paz. Después vendrá el juicio del gran trono blanco, la segunda resurrección, que más adelante podemos hablar, para luego pasar al estado eterno o a la eternidad con el Señor. Después de que termine el periodo de 1000 años, viene el famoso juicio del gran trono blanco, donde van a resucitar desde Adán y Eva hasta el último que murió, que no conocieron a Dios, van a ser levantados para recibir su sentencia final para pasar al lago de fuego. Nosotros como iglesia, hermanos, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, no estaremos presentes como los que vamos a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Los cristianos vamos al tribunal de Cristo.
Los malvados, los perversos, los pecadores, los que rechazaron a Jesús a lo largo de la historia, rechazaron a Dios y a Cristo, van a estar en el juicio del gran trono blanco. Así que si usted dice, ojalá que en el juicio del gran trono blanco mi nombre lo mencionen, no, usted como hijo o hija de Dios va a ir al juicio del tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco es para aquellos que no quisieron nada con Dios. Así que en el juicio del gran trono blanco, si usted es un hijo, una hija de Dios, usted no va a estar allí. Ahora, si no lo es, esa ya es otra historia. Por eso la oportunidad de conocer al Señor es ahorita. Usted y yo no tenemos la seguridad del día de mañana. No la tenemos, hermanos, ¿sí? Hoy estamos acá y podemos decir, mañana vamos a hacer tal cosa, pero usted no sabe si el mañana va a llegar. Por eso usted debe estar preparado hoy, como que fuera su último día, y vivir su vida tranquilamente, trabajando y sirviendo a Dios como que le faltan 1000 años. Pero debe de estar preparado con el Señor hoy. Usted dice, yo quisiera estar en el milenio. Vamos a estar en el milenio. La Biblia no nos dice qué vamos a estar haciendo todos los que vengamos con Él con un cuerpo glorificado. No es muy clara. Lo más que podemos intuir es algunas cuestiones administrativas que nos dan la parábola de las 10 minas y otros pasajes de Apocalipsis. Pero ¿qué vamos a estar haciendo con exactitud? No tenemos esos detalles nosotros. Pero le aseguro que algo sí vamos a hacer, es adorar al Señor. Eso sí lo vamos a hacer, adorarlo, servirle. Por lo tanto, hermanos, hagamos bien nuestro trabajo desde este momento. En la parábola de las 10 minas dice que aquel que entregó y duplicó las minas, dice, denle autoridad sobre 5 ciudades, denle autoridad sobre 2 ciudades, dando a entender como que aquellos buenos administradores, siervos fieles en el gobierno de Cristo, quizá va a tener usted, no sé, va a tener a su cargo 5 municipalidades, por inventarme algo. Quizá usted va a ser diputado del Congreso allá en Israel y quizá va a tener a su cargo la administración de ciertas naciones, no lo sé. La Biblia no es clara en eso, pero que nosotros vamos a tener la bendición de ver a Cristo reinar y ser sus súbditos, eso téngalo por seguro. Ahora, si usted se va a ir antes a través de la muerte, pongamos esto y termino aquí. Hagamos de cuentas de que todos morimos en este momento. Cae ese tabernáculo y nos morimos todos. Cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, los hijos e hijas de Él se van a levantar. ¿Sí? Esa es la primera resurrección, dice. Pero los que estén aquí y que murieron en esta ilustración que yo estoy planteando, no se van a levantar al momento del arrebatamiento. Se van a levantar después del milenio para el juicio del gran trono blanco. Ahí se van a levantar solo para recibir la sentencia. ¿Sí? Por eso dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que si de algo tiene que estar seguro usted es si su nombre está inscrito allí. Mire, no me dé la respuesta, hermano, esa es mi esperanza. No, esa no es su esperanza, debe ser su seguridad. ¿Está su nombre inscrito ahí? ¿Sí o no? Esa respuesta la sabe usted y la sabe Dios. ¿Sí? Por eso en el cielo van a haber sorpresas. La hermana Pancracia, la que llegaba al tabernáculo, es más, hasta servidora fue. ¿Y dónde está, Señor? Aquí no la conocemos. ¿Y qué pasó con la hermana Pancracia, pues? ¿Me voy a entender? Van a haber sorpresas. Gente que creemos que va a estar allá, no va a estar. Y gente que pensamos que no va a estar, porque aquí dijimos esa persona ni cristiana es, Dios puede trabajar en el corazón y va a estar allá. Que no seamos nosotros la sorpresa de no estar allá, hermanos, porque eso va a ser triste y terrible. Tanto tiempo asistir al tabernáculo, tanto tiempo venir aquí, ser miembro activo, para que al final no pasemos a la presencia del Señor
Como que no, hermanos. Pónganse de pie, pidámosle al Señor que nos ayude. El Señor tiene un programa definido, hermanos. Algunas cosas las podemos ver con claridad en la palabra, otras no. Y no podemos hablar donde Dios hace silencio, tenemos que hacer silencio nosotros. Y donde Él habla, tenemos que hablar nosotros. Así que en esta mañana vamos a orar y le vamos a decir al Señor que gracias por el conocimiento que tenemos, porque no nos dejó a oscuras, ¿sí? No nos dejó en la oscuridad. Sabemos cuál es el camino, sabemos a grandes rasgos los procesos de la historia humana, la historia del futuro, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo va a acabar la humanidad. Ahora, usted tiene la libertad de decirle al Señor: Señor, gracias porque tu palabra nos dice cuál es el otro paso que viene. El arrebatamiento, viene el milenio, el juicio del gran trono blanco y la eternidad. Usted y yo tenemos ese conocimiento general, pero ¿sabe qué me interesa más? Que usted tenga la seguridad que va con Él. Eso me interesa más. ¿De qué sirve que usted conozca todo el programa si su corazón, si mi corazón no están tomados por el poder de Dios? Así que, estimados hermanos y amigos que están acá, esta es una oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Esta es una oportunidad para decirle: Señor, quizás mi nombre no está en el libro de la vida, porque yo no puedo dar fe por ninguno de ustedes. Yo no puedo venir como hace un predicador internacional, por una ofrenda de $500 lo inscribimos y le damos un certificado de salvación. Eso es mentira, hermanos, pero lo están haciendo. Yo no puedo dar fe de usted ni usted de mí de que estamos en el libro de la vida. Eso lo sabe usted y lo sabe Dios, y eso tiene que tener la seguridad de usted hoy. Así que cierre sus ojos, y si tiene que arreglar cuentas con Dios, hágalo. Hágalo. Si tiene que arreglar cuentas con Dios, hágalo. Porque, hermanos, esto no es un juguete. No es como ver un partido de fútbol de quién ganó y quién perdió. Esto es de vida o muerte, y necesitamos estar en las manos de Dios hoy y siempre. Nuestro Padre Celestial, esta mañana hemos estudiado un tema, Señor, en el que quisiéramos saber más detalles, pero tu palabra nos dice algunas cosas y otras no nos las aclara. Hoy hemos hablado del milenio, Señor, ese espacio de 1000 años en el que Satanás estará amarrado y donde Jesucristo será el presidente y gobernante a nivel mundial. Dice que su gobierno tendrá la característica de la justicia y de la paz. La ley se aplicará con vara de hierro y el centro será Jerusalén en Israel. Señor, no sabemos cuánto falta para el arrebatamiento, no lo sabemos. No sabemos cuánto falta para que ese reino milenial se inaugure y se pueda echar a andar en este planeta. No lo sabemos, pero tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Tampoco lo sabemos. Lo que sí podemos estar seguros es de que aquel que viene a Cristo, tú no le echas fuera. Lo que sí podemos estar seguros es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa seguridad sí podemos tener, de que nuestra vida está en tus manos, y que ya sea el arrebatamiento o que sea la muerte la que nos visite, nuestra vida está en tus manos, y de tu mano nadie nos arrebatará. Por eso Pablo decía: por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni persecución, ni hambre o desnudez o peligro, espada, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo debo de estar seguro en Él, que Él me tiene en sus manos, y que mi vida, estando en sus manos, está segura. Pero Padre, esta mañana posiblemente tenemos visitas, o tenemos personas que fueron creadas en la iglesia y que de alguna manera, Señor, nos visitan domingo a domingo, y eso nos alegra que estén entre nosotros. Pero más, Señor, nos alegraría que sus vidas se conecten contigo, Señor.
Cómo anhelamos que este tabernáculo pueda abarrotarse hasta ya no más para escuchar tu palabra. Eso, Señor, lo celebraríamos, nos alegraría y le daríamos la bienvenida hoy y siempre. Pero más gozo nos dará que cada uno de los que estamos hoy acá arreglemos cuentas contigo y estemos conectados para hacer tu voluntad. Así que esta mañana, muchas gracias porque nos ha dado a conocer el futuro. Para ti ya es historia, para nosotros es algo que todavía vamos a ver. Pero la Biblia presenta estas cosas como que ya acontecieron, porque así y así dice el Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha dado el conocimiento tuyo y cada día que la leemos nos sigues enseñando y nos seguirás enseñando por la eternidad. Que la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.